Y como siempre, pues acuérdense que no veo el chat. Si hay alguna pregunta, pues Sebas me dice o ábrenme el micrófono y me dicen como, pues tengo una pregunta. Listo, se inició la grabación. Listo. Entonces vamos a empezar con la membrana plasmática. Ahí se trabó. Bueno, entonces ya conocemos la célula, ¿cierto? La célula la vimos la clase pasada, vimos sus partes. Entonces, no les hablé de la membrana plasmática porque esa parte en general necesita una clase. Entonces, la membrana plasmática es lo que va a rodear a las células. ¿Listo? En esta clase vamos a ver lo que la compone, lo que va a ser el modelo de mosaico fluido, las funciones que tiene esta membrana. Biogénesis se refiere a cómo se origina esta membrana y transportes a través de membrana, que es todo lo de transporte activo, pasivo. Eh, Hola, es que lo que pasa es que se me está yendo el internet. ¿Será que podrías repetir lo último, por favor? Bueno, lo de la membrana plasmática, por favor. Listo, dale. Vamos a ver membrana plasmática. Vamos a ver la composición, o sea, de qué está hecha la membrana. Vamos a ver el modelo de mosaico fluido. Vamos a ver las funciones de la membrana, la biogénesis, que la biogénesis hace referencia a dónde se origina la membrana, o sea, de qué está compuesta y dónde se origina, y transportes a través de la membrana, que es todo lo de endocitosis, fagocitosis, pinocitosis, transporte activo, transporte pasivo. Eso lo vamos a ver hoy. Entonces, lo primero que vamos a ver va a ser la composición de la membrana como tal. La membrana, como casi todo en el cuerpo, va a estar formada por proteínas. ¿Listo? Pero como también ustedes deben ir investigando y deben ir leyendo, hay muchas proteínas que se especializan en distintas cosas, en distintas funciones. Entonces, la membrana va a tener una bicapa lipídica que va a estar compuesta de fosfolípidos. Es esto, una bicapa lipídica. Una Va a estar, pregunta. Tú dijiste que dime, la membrana estaba compuesta por proteínas, ¿cierto? sí, pues, y entre otras cosas, sí. ¿Cómo? Sí, proteínas y otras cosas. Tiene proteínas, lípidos, carbohidratos, Lo que fosfolípidos. dice ahí, 40%, 8% y 52%. Sí, señor, técnicamente, ya Ah, les explico. ¿Listo? listo, listo. Listo. Listo, dale. Entonces va a tener una bicapa lipídica que ya la vemos, va a estar conformado por proteínas, lípidos y carbohidratos. Entonces, esto de acá es un eritrocito, o lo que también nosotros conocemos como glóbulo rojo. Y esto de acá es un eritrocito visto desde el microscopio electrónico de Barrión, para que ustedes se hagan como una idea a cómo se ve en verdad. O sea, esto es como generalmente no lo pintan, pero así se ve un eritrocito. Pero pues se pinta para poder hacerlo como más entendible. Esa membrana va a estar compuesta en un 52% de proteínas, en un 40% de lípidos y en un 8% de carbohidratos. Pero también es muy común que los carbohidratos se junten con las proteínas y formen glucoproteínas. Entonces, eso en algunos libros o en algunas partes pueden encontrar que va a estar compuesto de glucoproteínas bueno, de proteínas al 60% y de lípidos al 40%. ¿Listo? Entonces, esto de acá, ¿Puedes, perdón, puedes repetir de lo que cómo era la proteína y los carbohidratos se unían? sí, hay ocasiones en las que los carbohidratos y las proteínas se unen, entonces forman glucoproteínas. Entonces, en algunos textos van a encontrar que que va a estar como compuesta de 60% de proteínas y 40% de lípidos. ¿Listo? ¿Y esas glucoproteínas para qué son? Ya, eso voy. Listo, vale. ¿Listo? ¿Te puedo Listo. molestar? ¿Alguien habló? Yo, Oli. Hola. Bueno, ya, no, te vas a explicar bien qué es la bicapa lipídica, ¿cierto? Sí, sí, ya vamos a eso. Listo. Entonces, esto de acá va a ser una bicapa lipídica. Esto es lo que ustedes esto es una membrana celular. Estas manchitas son proteínas
Estas cositas amarillas son lípidos. Los lípidos van a brindarle ciertas propiedades a la membrana que ya vamos a ver en el modelo de mosaico fluido. Cada como circulito azul que ustedes ven acá con dos paticas, eso se llama un fosfolípido. Los fosfolípidos son la parte fundamental ¿qué? De la bicapa lipídica. Estos fosfolípidos son esto que ustedes ven acá. Se unen por su parte eh, por su parte no polar, su parte hidrofílica, no hidrofóbica, perdón. Entre ellos se van uniendo para formar una red y eso es lo que nosotros conocemos como una membrana celular. Entonces, van a constar de una cabeza polar, unas colas apolares. ¿Alguien me puede decir si sabe o que entiende por qué sea polar y sea apolar? No, Es como el agua, nadie. ¿no? Como la atracción hacia el agua y como la fobia hacia el agua, ¿no? La parte como polar y polar. Sí, la parte polar también ustedes la van a encontrar como la parte hidrofílica. Entonces vamos a partir de que o sea, lo que significa fílico es como un gusto hacia algo. Cuando ustedes dan palabras con ese término es porque es como un gusto, una atracción. Entonces lo polar en este caso va a ser atraído hacia el agua y lo no polar va a tener o sea, no le va a gustar el agua, va a estar repeliendo el agua. Entonces eso significa hidrofóbico. Así son los fosfolípidos. Entonces vamos a ver la composición de los fosfolípidos. Ahí. Entonces esto va a ser la composición de un fosfolípido. Ustedes no se tienen que aprender esto de memoria, pero sí he visto en el examen alguna vez me salió como que un fosfolípido tiene y les decían un alcohol. Entonces si uno más o menos vio esta composición química, va a entender, ¿no? Pues ahí no hay ningún alcohol, acá no vemos ningún OH por ningún lado, ¿cierto? Bueno, pero esto es otra cosa. Entonces, van a tener esta cadena, que luego ustedes van a entender en química orgánica. Va a tener un grupo fosfato y va a tener un glicerol. Entonces, esto es un ácido graso, por eso se llama fosfo y lípidos, porque tiene un grupo fosfato que es este, y va a tener una cadena grasa, que es esta de acá. ¿Listo? Esta es otra forma de verlo, así también les puede parecer. Entonces, pues les puse acá los dos para que pudieran identificarlo por si les sale de alguna de las dos formas. Otra vez, acá tenemos las colas no polares y la cabeza polar. ¿Listo? Creo que sí. Bueno, ahora vamos a hablar de las proteínas de membrana. La membrana, ustedes la ven acá como muchas cabecitas juntas, muchas partes polares juntas. Eso, sí, eso es lo que nosotros vamos a conocer como el mosaico fluido. Ese mosaico fluido lo que significa es que en medio de todas esas cabezas polares se pueden generar espacios. Entonces hagan de cuenta que eso es como una piscina de pelotas. Entonces si ustedes meten la mano, esa piscina de pelotas se logra abrir para generar el espacio en el que ustedes pues pusieron el pie. Imagínense algo así, pero entonces en vez de que ustedes ponen el pie, van a poner proteínas. ¿Listo? ¿Puedes volver a repetir? Es que no me quedó muy claro. Que tú tienes como una piscina de pelotas. O sea, que hay muchas pelotas en el piso y todas están juntas y están acumuladas, están compactas, así como se ve acá. Pum, pum, pum. Hay muchas. Y cuando tú vas a meter la mano, pues esas pelotas se corren para que tú puedas meter la mano. Algo así pasa con las proteínas que están en la membrana celular. Si te fijas, están todas unidas, pero acá está esto, acá está esto, acá está esto. Entonces eso como que va entrando a través de la membrana. Entonces el modelo de mosaico fluido lo que hace referencia es que la membrana no es una superficie rígida, la membrana se mueve, la membrana genera espacios para que pues pueda haber el transporte de sustancias entre ella y el exterior. Entonces vamos a tener tres tipos de proteínas, pues, en especial, sí. Ahora sí, la pregunta que tú dijiste que en la membrana pues estaba, el fosfolípido tenía una parte polar y una polar, ¿cierto? Entonces Sí. cuando va a ingresar agua, pues
la parte polar, pues listo, la recibe, pero cuando está así por la mitad, ¿cómo hace para ingresar totalmente? Si se supone que una es hidrofóbica. Listo. Entonces, eso vamos a verlo en la pinocitosis, pero en ese caso la membrana como tal lo que hace es absorber esa parte, esa partícula. Acá lo que está en medio no son partículas de agua, sino son, mira, glicoproteínas, lo que hablamos ahorita, y proteínas como tal. Entonces ya ahorita les explico cómo sería la parte del beber celular que se llama pinocitosis. Ok, gracias. ¿Listo? Todos Entonces, esos, yo tengo, todos esos nombres que aparecen ahí, ¿los vas a explicar o solo es como para que entendamos más la no, es para, membrana? como para que lo entiendan mejor, porque hay cosas que pues al fin y al cabo no les van a preguntar y sí es como más enredado. ¿Listo? Listo, listo. Entonces, esto son las proteínas. Punto. Tenemos tres tipos de proteínas. Hay unas proteínas que se llaman transmembrana. Entonces, esas proteínas transmembrana lo que van a hacer es venir del interior y atravesar totalmente la membrana. O sea, entran al citoplasma y ya hacen parte de la célula. Luego llega una vacuola o un lisosoma y los degrada y los absorbe para la célula. Pues ya vimos lo que hace la vacuola y el lisosoma. Vamos a tener las periféricas. Entonces, cuando ustedes les hagan referencia a una membrana, perdón, a una proteína periférica, se van a hacer referencia a esto. ¿Listo? Esto de acá también es una proteína, pero entonces esta, si se fijan, tiene una parte afuera de la célula y una parte adentro de la célula. La proteína periférica va a estar pegada a otra proteína, que estas proteínas que están así como que o sea, que no están ni afuera ni adentro ni en el medio, sino atravesando como tal, que están como ahí encajadas, se van a llamar integrales o intrínsecas. Las pueden encontrar de la misma forma, que sería esta que vemos acá. Esto es una proteína integral. Se reconoce pues porque tiene una parte afuera de la célula, una parte en medio y una parte adentro del citoplasma. Esto ya es un grupo de moléculas. Y esta pues sería la proteína periférica. ¿Entendidas esas como tres diferencias de proteínas de membrana? O sea, la proteína periférica en sí, que es la que se encarga. No se encarga, o sea, esa proteína va a ser alimento para la célula. O sea, es como una forma de ingreso, ¿sí? O Ah, sea, no ya. está dentro de la célula, sino va a ser degradada por la célula. Es como comida de la célula, ¿sí? Exactamente. Ah, listo. Las células pues tienen ATP que va a ser su energía, pero también degradan partículas, entre ellas pues las proteínas. Listo, listo. Listo. Entonces, esos son como los tres tipos de proteína de membrana que vamos a encontrar. Esto de acá es una membrana plasmática. Esa membrana plasmática está vista desde el microscopio. Estas cositas se los pongo como para los que van interesados en ciencias, para que, por si les gusta, es como un dato curioso. Entonces, esto de acá adentro va a ser la célula como tal. Y estas cositas, estas tres líneas que se ven, dos líneas oscuras gruesas y una línea blanca, va a ser la membrana plasmática. Así se ve desde el microscopio. Hay microscopios que no la dejan ver, pero porque no están como, o sea, no están como capacitados como tal para ver objetos transparentes. Entonces no podríamos ver esta membrana. Esto se ve como con ciertos tipos de microscopios. Entonces vamos a hablar de las funciones que va a tener esta membrana. Va a tener aislamiento y compartimentación. Entonces, esto significa que va a separar a nuestra célula del exterior, pero también tiene como formas de dividirse, que eso es lo que hace el modelo de mosaico fluido. Permite que se separe o permite que haya como ciertas interacciones para que la célula compartimente sustancias que entran o salen de la misma. Tenemos transporte de sustancias. El transporte de sustancias también se da cuando la membrana invagina algo que va a entrar. Entonces hace como una bolsita, que ya les muestro. Eso se llama la invaginación. Recepción y transmisión de estímulos. La célula tiene receptores. Aparte pues de proteínas, que hay proteínas que también sirven como como de marcaje, o sea, lo que hacen es decir, afuera hay tal cosa, o afuera tenemos algo que no es normal en el cuerpo y eso es peligroso para nosotros, que vendría siendo la función de los glóbulos blancos, de los macrófagos y todo esto. Ellos por medio de la recepción de estímulos
lo que hacen es entender que hay algo que no hace parte del cuerpo. Reconocimiento e identificación de las células, lo mismo que les decía de los macrófagos, que cuando identifican un virus, eh, se defienden, porque pues es como esa forma. Hay una serie, pues es como una serie de muñequitos animados japoneses, que a mí me la pusieron a ver y digamos que me ayudó bastante a entender el tema del sistema inmune, por si a alguno le interesa. ¿Cómo se llama? Cells at Work. Esperen, se los escribo acá en el chat en un momentico. Acá tú. Se llama Cells at Work. Como 10 capítulos, creo, cada uno de como 20 minutos o así. Y les va a ayudar bastante a entender el tema del sistema inmune del cuerpo y cómo funcionan y cómo se dividen las distintas células. Listo, entonces esto va a ser, bueno, barrera protectora, lo que les decía también, nos va a tener separado el medio exterior del medio interior de la célula y pues va a ser una barrera permeable selectiva. El término de permeabilidad significa que les va a permitir el ingreso y la salida de cierto tipo de sustancias. Acá, listo. Entonces, a eso hace referencia con la permeabilidad. Y biométrica transmite impulsos nerviosos. Tenemos células especializadas como las neuronas. Las neuronas lo que hacen es que tienen una estructura como muy especializada, súper diferente a las células como eucariotas que yo les mostré en la clase pasada. Y las neuronas lo que hacen es por medio de los axones, hacen... Ay, se me olvidó lo que hacen las neuronas. Simbiosis, ¿no? Sinapsis. Sinapsis, eso, sinapsis, gracias. Entonces esas neuronas lo que van a entrar a hacer es sinapsis por medio de los axones y pues producen y transmiten impulsos nerviosos, que pues es de lo que funciona nuestro sistema nervioso central. Entonces esas serían como las funciones de la membrana. ¿Tienen alguna pregunta? No. Listo, perfecto. Entonces vamos a hablar de la biogénesis de la membrana. Entonces acá vamos a empezar ya a como, igual todo este tema está relacionado, pero podemos correlacionar mucho más lo que van a hacer, lo que hace el retículo endoplasmático liso, el retículo endoplasmático rugoso y los ribosomas y los lisosomas. Entonces, ¿ustedes qué retículo piensan que está? Bueno, pues igual acá ya está. Pero los lípidos y fosfolípidos son lípidos, ¿cierto? O sea, son grasas. Nuestro retículo endoplasmático liso lo que se dedica es a eso, síntesis de lípidos. Entonces, lo que él va a hacer es como brindarle materia prima, por decirlo de alguna forma, a nuestra membrana celular cuando ésta se dañe por algún motivo. Entonces, digamos que en este fosfolípido la parte lipídica se dañó por X o Y motivo. Entonces, el retículo endoplasmático liso lo que hace es mandar ese lípido que hace falta para poder hacer como la corrección y que la membrana siga con su correcto funcionamiento. Las proteínas integrales y proteínas, lo que vimos ahorita, que tenemos proteínas integrales, que por acá también está. No, esta es la otra. Esta, proteínas integrales, que es esta grandota, y proteínas periféricas, que sería esta chiquita acá. Esas se encarga el retículo endoplasmático rugoso. Entonces, digamos que por algún motivo, acá había un hueco que era una proteína que estaba entrando para ser digerida, pero se necesita que ahí se tenga otra proteína porque pues le va a brindar como cierta estructura a nuestra membrana. Acuérdense, ustedes no sé si estuvieron de esas manillas que son como muchas bolitas juntas y que en algún momento se vuelven como todas blandas, algo parecido. Otra estructura que también se va a encargar de darle soporte a nuestra membrana celular son los lípidos. Los lípidos se van a encargar de que esa membrana no sea como muy suelta, no esté muy endeble, sino le van a brindar estructura. Entonces lo que van a hacer es mantenerla cohesionada en caso pues, de que se necesite un poquito más de refuerzo en alguna de las partes. Y las proteínas internas. Entonces digamos que estas proteínas ya lograron entrar, pum, pasaron.
lo que se va a encargar de la síntesis de esas proteínas va a ser los lisosomas. Los lisosomas van a llegar, las van a envolver y las van a degradar. Y los ribosomas, pues lo que hacen es la traducción de ADN, pues también por medio de cierto tipo de proteínas que ellos toman y las emplean para hacer esa traducción. Entonces vamos a hablar un poquito sobre los transportes a través de la membrana. Vamos a ver transportes de moléculas de baja masa molecular. Eso yo lo tomo como transporte de membranas, perdón, transporte de moléculas pequeñas. El transporte de moléculas pequeñas es muy fácil. O sea, no tiene como mayor misterio, porque pues al fin y al cabo es como que si ustedes intentan pasar por hacer como un símil, una esfera pequeña, una bolita chiquita. Ustedes, si digamos se la tragan, pues no va a haber ningún problema. Pero digamos si ya se intentan tragar una pelota de ping pong, pues ya va a ser mucho más difícil. Algo parecido es lo que hace la membrana. La membrana tiene dos tipos de transporte. Tiene transporte pasivo, que va a ser por medio de la difusión simple, y va a tener transporte por difusión facilitada. Bueno, esos hacen parte los dos del transporte pasivo. El transporte por difusión facilitada, bueno, eso ya lo vamos a ver. Transporte activo. El transporte activo lo que significa es que va a haber un gasto de ATP. Entonces nosotros ya vimos lo que es el ATP y para poder cómo realizar ese transporte activo de esas moléculas más grandecitas se va a necesitar gastar esa sustancia. Vamos a ver también el transporte de macromoléculas, que acá está como moléculas de elevada masa molecular. Entonces esas macromoléculas las vamos a ver como la membrana las absorbe por endocitosis, que esa endocitosis va a estar en fagocitosis, que es el comer celular, y por pinocitosis, que es el beber celular, que era lo que el compañero nos preguntaba ahorita, ¿qué pasa con digamos, el agua? Vamos a tener también el proceso de exocitosis, y este proceso de transitosis, la verdad, no es que, o sea, no es que no se utilice, sino como que no es muy actual en la terminología. O sea, generalmente se habla de endocitosis y de exocitosis. Es muy raro que alguien les pregunte de transitosis y menos el examen de la nacional. O sea, siempre va a ser un pasivo, activo, endo y exo. Entonces, vamos a tener la fago, la pino, y mediada por un receptor, que eso ya les explico porque eso es mediado por proteínas, como todo. Yo tengo una pregunta. Dime. En transporte pasivo y en transporte, perdón, en el transporte de moléculas de pequeña masa y las otras, las macromoléculas, tú dijiste Sí. que hay dos y en este hay tres. ¿Y las utiliza las tres y las dos? ¿O en ¿Cómo así? qué, o sea, en qué situaciones se utiliza, por ejemplo, la endocitosis o la exocitosis o el transporte pasivo o el transporte activo? Para allá voy. Entonces les iba a decir, para poder comprender esto, necesitamos entender el gradiente de concentración. Pum, siguiente diapositiva. ¿Qué se imaginan cuando les hablo de gradiente de concentración y ven esta cantidad de gente en Transmilenio? Como O sea, aglomeración de gente. Sí, ¿qué más? o sea, mucha gente en un espacio pequeño, Sí, podría sí, sí. ser. Sí. ¿Alguien más? Bueno, entonces vamos a ponernos en la siguiente situación. Ustedes van para la universidad, son las 6:50 de la mañana, la gente ya le cogió el tarde, está todo el mundo en esas estaciones de Transmilenio, que eso es una mamera. Y ustedes tienen que subirse a su bus, pues porque hay que llegar temprano a la clase, ¿cierto? Digamos que ustedes son la señora de acá, pum, la señora que está como de verdecito con su bolsa roja y la está teniendo duro porque sabe que la van a empujar y sabe que se le puede caer. Entonces, ustedes son esta señora y llega a su bus. Ustedes en este caso irían a favor del gradiente de concentración, porque ustedes así no hagan mucho esfuerzo, toda esta gente que está atrás los va a meter a ese bus. O me equivoco.
O soy el único que empujan en Transmilenio. No, sí, 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 tienes obvio. razón. Toca entrar o entrar. Ahí a ustedes los van a meter a ese bus. Ustedes en este caso van a ir a favor del gradiente de concentración. Van a ir con toda la masa. La masa les va a facilitar la mayoría del trabajo. Ustedes solamente tienen que preocuparse por no caerse. O sea, Entonces, es como si utilizara menos energía. exactamente. Cuando tú vas a favor del gradiente de concentración, no gastas energía porque no tienes que hacer mucho. Ahora planteémonos en la segunda situación. Ustedes llegan en este bus, y digamos que ustedes salieron temprano de la universidad. Ustedes salieron de su clase de 5 relajados y se están subiendo y llegaron al portal y ustedes tienen que bajar del bus que vienen sentaditos, pero el portal está teteado porque la gente está saliendo porque ya son las 7 de la noche y hay que ir a su casita a mimir. ¿Cómo hacen ustedes para salir de este bus solo contra toda esta gente? Aplicando una fuerza. No, maldita sea. Tendría que salir por las ventanas o algo así. Sí, sí, sí. Ahí toca Aplicar una fuerza, una masa mayor, ¿no? sí, sí, sí. Ahí toca meter codo y empujar porque si no, parte del bus vuelve y se lo lleva. Es lo mismo. Entonces acá ustedes serían una molécula solita peleando contra el gradiente de concentración. Entonces ustedes van a gastar mucha energía para poder atravesar toda esta gente y salir del bus. O sea, va a ser mucho más difícil salir de un bus solo contra toda esta gente que pasar de ser la señora de azul que la meten al bus. Sí, sí me entendieron bien la referencia, ¿cierto? O sea, que es Sí, más sí. difícil salir del gradiente de concentración que entrar. Exactamente. Entonces, ahorita vamos a ver que les van a decir cómo va a favor del gradiente de concentración o va en contra del gradiente de concentración. Entonces, ustedes háganse como esta imagen mental. Ustedes saliendo del bus y peleando con todo el mundo van en contra de ese gradiente de concentración y van a gastar energía. Ustedes metiéndose con todo el mundo al bus vacío van a gastar poquísima energía y van a ir a favor del gradiente de concentración. Y esta de acá, digamos que ustedes ya están metidos en su bus. Acá toda esta gente apachurrada son el gradiente de concentración. O sea, todo esto, digamos que si estuvieran ahí, ya están en el gradiente de concentración. ¿Sí me hago entender? Yo creo que ya como resumido sería que el gradiente de concentración serían como todas las moléculas tratando de entrar a nivel. Sí, el gradiente de concentración sería las moléculas como tal, las que están afuera. Ahorita creo que la puse, no, no la puse. La embarré ahí. Bueno, ahorita les voy a mostrar una cosa que siempre sale en el examen, que creí que lo había puesto en las diapositivas, pero no. Y eso ya se lo relaciono con el tema del gradiente de concentración. Es más, de una vez, ya que hijo de madre. Acá. Ahora se trabó. Ahora se me va a explotar el computador. Ya. Y hipertónico y esta. Vamos a tomar como digamos referencia esta, esta acá. Cuando cargue. Bueno, esta va a ser su célula. Pum, 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 pum. Vamos a tener tres
diferentes de la célula cuando hablamos del gradiente de concentración y de la cantidad de, bueno, eso se llamaría soluto. Entonces, célula vegetal en un medio extracelular hipotónico. Entonces, el agua ingresa a la célula y se expande hasta tocar la pared protectora rígida de las paredes. No, que la rodea, perdón. Esto se refiere que la célula va a tener que hacer un equilibrio entre el soluto que esté afuera y el soluto que esté adentro. En este caso, lo vamos a relacionar con el gradiente de concentración como la cantidad de partículas que haya afuera o allá adentro. ¿Listo? Entonces, si hay mucho soluto dentro de la célula y poco soluto afuera, la célula lo que va a hacer es como intentar nivelar esa carencia que hay afuera con lo de adentro. Entonces lo que va a hacer es meterle agua, como para intentar diluir un poquito eso. Entonces vamos a conocer ese estado de la célula como hipotónico. O sea, vamos a tener una célula hinchada. Digamos, cuando las mujeres están en embarazo, lo que pasa es que empiezan a retener líquidos en los tobillos, o también hay como ciertas enfermedades en las que el cuerpo empieza a retener líquido en los tobillos. Lo que sucede es esto: las células están en un estado hipotónico, las células empiezan como a inflamar y se llenan de agua, y lo que pasa es que pues se hinchan, por eso uno se le ven las piernas todas hinchadas a veces. Esto puede llegar a ser peligroso en algunos casos porque lo que pasa es que la célula se puede llegar a explotar. En las células vegetales no tanto, y de hecho esto es lo que le da sostén a las células vegetales. Cuando la célula está bien hidratadita, la célula está hinchada y el tallo de la planta se ve bonito. Esto va a ser un estado isotónico. Entonces, en el estado isotónico, la célula va a tener igual gradiente de concentración o igual cantidad de soluto adentro y fuera de la célula. O sea, no va a haber problema. La célula va a tener esta cantidad afuera, esta cantidad adentro, y la célula no va a tener que compensar con agua afuera o adentro. ¿Sí me hago entender? Y esto va a ser un medio hipertónico. Entonces, en el medio hipertónico, todo el gradiente está afuera. O sea, entonces la célula tiene que compensar ese espacio y tiene que sacar su agua para poder como diluir lo que está afuera de la célula. Digamos, hagan de cuenta que el soluto, estamos hablando de sal. Entonces afuera está muy salado y la célula no puede vivir en ese ambiente. Entonces intenta nivelarlo expulsando su agua. Y lo que hace es que esto creo que es una vácula, se seca, entonces se chupa y la célula se encoge. Alguien iba a preguntar algo, creo. ¿No? Bueno, yo tengo una pregunta ahí. Dime. El hipertónico creo que era. Ah, no. El del centro, El isotónico. isotónico. Es como están normalmente las células, por decirlo así. Sí, digamos que sería el estado ideal de las células. Las células tienen que tener un equilibrio entre su ambiente y su interior. Ya cuando se dan como perturbaciones en ese ambiente, que haya mucho soluto afuera o haya mucho soluto adentro, es cuando hablamos de hipotónico e hipertónico. Entonces, por eso les hablo, digamos, de las plantas. Esta planta es un caso donde ustedes se fueron de viaje y no le pusieron agua a la matica y cuando llegaron estaba toda como toda blandengue, como toda escurrida, como ahí toda ve. Esto es un estado isotónico, digo hipertónico de la planta. La planta está seca. Y en un medio normal, los vegetales, no las células animales, están en un medio hipotónico. La célula animal sí tiene que estar en un estado isotónico. Digamos, algo así. Así serían los glóbulos rojos. Ay, perdón. En un estado isotónico, o sea, en un estado normalito. Esto sería un estado hipertónico, que sería un estado donde la célula está seca. Esto sería un estado hipotónico, que sería un estado donde la célula se hinchó. ¿Listo? ¿Alguna duda sobre esto? No, Cris. Listo. Y la, Cuando tú hablas de hincharse y de arrugarse, hablas de la turgencia celular y de la plasmólisis, ¿verdad? Sí, señora. Vale, gracias. y la, por ejemplo, cuando están así,
la célula, por ejemplo, intenta nivelarse por ella misma o hay algo, no sé, que se pueda, como por ejemplo, acelerar o cosas así. No, la célula lo haría por sí misma. Digamos que nosotros no tenemos un control sobre esos procesos, bueno, no tenemos un control, entre comillas, entre esos procesos químicos que realiza la célula. Digamos, algo que alguna vez leí es que la gente piensa que entre más tomen agua es mejor. O sea, que entre más y más y más agua tomen, eh, es mejor para la salud. Pero entonces eso puede traer problemas. Digamos que el agua sí te va a ayudar con ciertas cosas en el cuerpo, pero también puede problemas porque te puede traer una deficiencia electromagnética, algo así, una deficiencia en las cargas de las células, en las cargas atómicas y toda la vuelta, porque se estabiliza, o sea, empieza a romper los enlaces y demás, porque al fin y al cabo el agua genera enlaces con otras cosas y un montón de vueltas complicadas. Entonces, como que no es muy bueno intentar controlar o meterse con las funciones químicas de las células. Digamos, el tema del agua sería un ejemplo inconsciente. Uno no toma agua para decir, no, voy a poner las células en estado hipertónico o isotónico. Pero sí traería como ciertas consecuencias. Yo estaba en mis diapositivas, listo. Entonces, esa era como la comparación del gradiente de concentración en los estados de hiper, iso e hipotónico. Acá. Listo. Entonces ya tenemos claro el concepto de gradiente de concentración, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de transporte de moléculas pequeñas. En sí, digamos que todo el tema que estamos viendo hoy es suavecito, es chévere de ver, como casi todo en biología. Entonces, estas moléculas pequeñas no van a tener mucho esfuerzo, van a pasar relajaditas. Hagan de cuenta que ustedes tienen una malla de fútbol, o sea, un arco de fútbol, la malla del arco de fútbol sería nuestra membrana celular, Y los huequitos que hay en la malla, ustedes los van a intentar atravesar con una pelota de tenis. Va a pasar relajado, ¿cierto? O sea, por los huecos va a pasar bien y no van a tener mucho esfuerzo, ¿verdad? Eso sería el transporte pasivo, o sea, sin gasto de energía y a favor del gradiente de concentración, lo que les decía ahorita. Toda esta gente que está afuera, bueno, perdón. Todo lo que está fuera de la célula vendría siendo las personas del Transmilenio. Entonces, digamos que estos son ustedes intentando entrar al Transmilenio y que el citoplasma es después ya el interior del bus. Ustedes van a entrar relajados, se van a sentar y digamos que en este caso no hubo tanta gente como en la imagen anterior. No los tumbaron y entraron calmados todos, perfecto. Así sería el transporte pasivo sin gasto de energía. Y a favor del gradiente de concentración. Listo. Esta es la bicapa lipídica. Listo, esto ya. Difusión simple y difusión facilitada. La difusión simple es esto de acá, perdón. La difusión simple es que pasan suavecitos. La difusión facilitada es que, digamos, ya es una molécula pequeña, pero de alta complejidad. O sea, digamos que es una molécula muy densa, pero a la vez es una molécula muy pequeña. Un ejemplo. Entonces la difusión facilitada lo que hace es que una proteína llega y le ayuda, le dice como, hey, tú tienes que meterte por acá. O sea, le ayuda y le guía el camino a esa molécula que está pasando por la bicapa lipídica. Entonces se le facilitó el paso. O sea, sí es una difusión simple, pero se le ayudó a atravesar la membrana. Entonces eso va a ser una difusión facilitada. Sí, ya está claro la diferencia entre la difusión simple y la difusión facilitada. ¿Puedes volver a explicar la difusión simple? La difusión simple es esto, lo que les dije ahorita. Estos son ustedes y van pasando relajados, pum, sin gasto de energía y a favor del gradiente de concentración. La facilitada, digamos que ustedes llegó alguien de Transmilenio y les dijo, hey, es por esta puerta, sigue. Entonces les facilitaron la entrada. Esa es la simple y la facilitada. O sea que la difusión simple es como un transporte pasivo. Sí, pues es transporte pasivo por medio de difusión simple y difusión facilitada. Listo. Listo. Vamos a hablar de transporte activo. Entonces, el transporte activo
Se lleva a cabo con un gasto de ATP, que es el adenosintrifosfato, es pues, la parte energética de la célula, y se va a realizar en gradiente de concentración, lo que les decía, ustedes saliendo del bus solo a enfrentarse con todo el mundo. Y sea mediante proteínas transportadoras. Esto también es con un transporte facilitado, pero pues se da como por unas bombas especiales que se llaman las bombas de sodio y potasio. Hagan de cuenta, o sea, el corazón bombea porque pues es una bomba. Entonces estas cositas lo que van a hacer lo mismo. Digamos que entra la partícula, se cierra, pum, la botan y así. Entonces estas de acá son las bombas de sodio y potasio. Acá el Na es el sodio y estas de acá, las K, son el potasio. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a salir el sodio, pum, el sodio sale del citoplasma, salen 2 de sodio, listo, perfecto, el sodio se fue, pero por cada 2 de sodio que salen, van a entrar 3 de potasio, y así, si salen 3 de potasio, entran 2 de sodio, la relación siempre va a ser de 3 a 2. Esto, como si ustedes se fijan, no sé si en química ya vieron iones, ¿sí? Sí, Sí. Listo. Entonces, si se fijan, esto no va a ser un átomo neutro, va a ser un átomo con un electrón menos. O sea, en este caso, si es una carga positiva es porque pierde un electrón, pues porque los electrones tienen carga negativa. Entonces, esto va a ser un átomo de sodio con un electrón menos. Eso se llama un ion. En este caso sería un catión. Entonces vamos a tener cationes de sodio y cationes de potasio. Entonces van a entrar y van a salir, van a entrar y van a salir, y lo que va a generar es ese movimiento de sodio y potasio, que ambos son metales. Ahí no saben cómo me facilita que hubieran visto iones. Como ambos son metales, lo que van a generar es una corriente eléctrica, pues obviamente chiquitica, nula, y eso va a generar energía. No energía del tipo del ATP, pero sí va a generar energía. Entonces, lo que va a generar esa energía chiquita es la facilitación del ingreso de una proteína muy, muy grande, bueno, de una molécula grande, porque digamos, a ver acá, digamos, si ven esta proteína de acá chiquitica, digamos que sea solamente esta parte. Esta parte va a entrar mucho más suave que si va a entrar esta proteína de acá grandota. Entonces, digamos que esta proteína grande, para poder ingresar, tendría que ingresar por medio de las bombas de sodio y potasio, que sería esto de acá, por medio de ese potencial iónico que generaría el paso continuo de iones de cationes de sodio y cationes de potasio. ¿Alguna pregunta? pero yo tengo una pregunta. O sea que aunque salga una y entre otra, las dos están en contra del gradiente de concentración. No, lo que iría en contra del gradiente de concentración sería como el ingreso. O sea, no las partículas iónicas, sino como el ingreso. O sea, el Como- ingreso del potasio. no del potasio, sino de la molécula que quiere ingresar. ¿Sí? O sea, Ah, no ya, los iones, sino la molécula. O sea, los iones lo sí, que van a hacer es facilitar el ingreso de la molécula. listo. ¿Listo? Entonces, en el transporte activo también vamos a tener la endocitosis, por eso transporte de moléculas, endocitosis, que va con la fagocitosis y la pinocitosis, y vamos a tener la exocitosis. Entonces, acá, transporte activo de macromoléculas, la endocitosis. La endocitosis, que es el ingresar, o sea, endo significa entrar, vamos a dividirla en dos, en la parte fagocítica y en la parte pinocítica. Esta es la parte de endosis mediada por receptores, que pues es lo que les decía ahorita, que la célula también tiene como cierto tipo de receptores que le ayuda a identificar cosas. Entonces, la fagocitosis. Entonces, esto es una partícula sólida, listo. Llega la partícula sólida y intenta ingresar en la célula. La célula va a generar esa invaginación de la que yo les hablaba, este tipo de C. Se forman dos pseudopods. Pseudopods significa como pseudopiernas, pseudogarras, o sea, sí, como pseudopatas, mejor dicho. Entonces, lo que va a hacer es generar como esa forma de herradura y absorber, invaginar, se llama eso, la partícula sólida. Entonces, esa partícula es absorbida por la membrana y es ingresada
al citoplasma. Es lo que les mencionaba también la clase pasada, que la membrana tiene como ciertas diferencias de tamaño, porque al momento de que absorbe esta cosita de acá, es fosfolípidos. O sea, es una parte de la membrana que se corta para absorber esto y luego, como les mostré en la clase pasada, llega el lisosoma, se incluye con esta cosa, eso ya se llama un hemidesmosoma, y lo diluye, se encarga de diluirlo para incluirlo dentro de la nutrición de la célula. ¿Entendí esa parte? Sí, aunque puedes repetir lo último que dijiste, porfa, de los Pero fosfolípidos, creo que despacio. fue. Bueno, ¿dónde está? Acá. Los fosfolípidos. Entonces, la membrana lipídica está hecha pues de los fosfolípidos, una bicapa, ¿cierto? Esos van a, o sea, la membrana como tal, con toda su parte de la bicapa lipídica, van a absorber la macromolécula. Pum. Le hacen la invaginación. Esa invaginación, que es esto amarillo de acá, va a estar conformada también por una parte de esa membrana. Hagan de cuenta una cuerdita que se corta en un pedazo para poder hacer la absorción de eso, que es esta acá, de la molécula, de la macromolécula. Entonces, esa membrana va a ingresar lo que yo les mostré en la clase pasada, que llega el lisosoma y se une a esta vesícula y diluye esa macromolécula, la degrada para la absorción de la célula. Entonces, luego cuando esta cosa degrada, esta vacuola, ya decide salir de la membrana, lo que hace es esto de acá. Bueno, eso ya ahorita les muestro. Lo que hace es como salir y volverse a unir a la membrana. Pero en esta parte lo importante es el proceso de fagocitosis. O sea, que se come esa macromolécula que llega por medio del lisosoma, que es el encargado de la degradación celular. Lo siguiente es la pinocitosis. Entonces es lo que nos preguntaba el compañero. ¿Qué pasa con el agua si esas membranas tienen una parte hidrofoba? Hidrofoba, perdón. Entonces, vamos a tener un fluido extracelular. En este caso, digamos que es una partícula de agua. ¿Qué va a ser esta estrellita de acá? Listo, la estrellita. Entonces, otra vez, la partícula de agua quiere ingresar por la membrana. La membrana lo que hace es generar una invaginación, lo empieza a envolver, lo encierra. En este caso ya la está cerrando, listo, pum, la cerró. Generó esa vesícula e ingresó en el citoplasma. Entonces, está la partícula de agua envuelta en una parte de la membrana, generando una vesícula para que llegue un lisosoma. Llega el lisosoma, se une a él y degrada esa molécula de agua, la absorbe para sí. Entonces, eso ya hace parte de la célula. ¿Listo? Entonces, ahí está el proceso fagocítico y el proceso pinocítico. Pinocitosis significa el beber celular. Y digamos, en esta parte no afectaría esa parte hidrófoba porque si se fijan, ambas partes polares, o sea, las hidrofílicas, están apuntando hacia, o sea, esta hacia dentro del agua, la parte hidrofílica correspondiente al agua, y la parte hidrofílica de la membrana externa está en el citoplasma, que pues también tiene una parte considerable de agua. Y endocitosis por receptores. Es lo mismo, pero entonces acá lo que hace el proceso como de detectar las partículas van a ser los receptores. Si se fijan, estos receptores acá se ven como unas manitos. O sea, en las manitos está, la manito lo que hizo fue encontrar esa partícula, esa molécula, y la agarró. Y entonces, depresiones de recubierta, lo que va a hacer es que la membrana otra vez se va a cerrar, pero va a estar la molécula como cogida por, perdón, por esa, o sea, la molécula va a estar cogida por los receptores, o sea, va a estar agarrada otra vez adentro y la disolución de la fagocitación, perdón, de la degradación, perdón, de estos tres tipos de endocitosis o pinocitosis, sí, de endocitosis, van a ser los lisosomas. ¿Preguntas? Y la de esas manitas, así que parecen las manitas de Lego, Sí. recogen, o sea, como que
recogen las moléculas, ¿sí? Pero eso se encuentra en toda la membrana. Sí, la membrana está cubierta por receptores. O sea, lo que les decía ahorita, hay células como super evolucionadas en receptores que serían las neuronas, pero también hay células que pues tienen receptores normales, como serían, no sé, bueno, los macrófagos también tienen unos evolucionados, pero porque detectan los virus y las bacterias en el cuerpo. Pero todas las membranas, bueno, todas las células, perdón, tienen receptores para poder como hacer una comunicación entre ella y el medio y pues saber por dónde andan, mejor dicho, como para referirme de algún modo. ¿Listo? Listo, listo. Listo. O sea, que cuando no hace, o sea, cuando, por decirlo así, no se hace por ese medio es cuando se considera la pinocitosis, ¿sí? Eh, no, la pinocitosis se hace referencia a cuando es un líquido, cuando es un fluido. Ah, Entonces, por eso decía que fago es el comer y pino es el beber, es el comer celular y el beber celular. Entonces, digamos que uno no mastica el agua, se la toma. Entonces, sería como lo mismo en la célula. listo, ya. Listo. Yo tengo otra pregunta. Es decir, que por ejemplo en la pinocitosis, cuando entra el agua, lo que hace es como envolver estas moléculas en lípidos, es decir, los endereza. Sí, en lípidos, pues sí, es una capa lipídica, pero es una capa fosfolipídica, porque lo que les decía, esto amarillo hace parte de la misma membrana. O sea, esto es la membrana que invagina la molécula que va a entrar. Entonces, esto de acá van a ser estos mismos cositos de acá. ¿Listo? O sea, es un pedacito de esta membrana que lo que hace es absorber esa molécula para que llegue un lisosoma y la degrade. Acá. Pero entonces, esto también son fosfolípidos. Las membranas están técnicamente hechas todas de fosfolípidos. Entonces, es eso. O sea, sí está conformada de lípidos, pero pues es un fosfolípido. Ok, gracias. ¿Listo? Y pues listo, endocitosis. Entonces vamos a ver exocitosis. La exocitosis es, bueno, no es lo mismo, pero al revés, sería decirles mentiras. Digamos que esto es una vesícula secretadora. Bueno, esto es una vesícula que genera la misma célula por medio de un lisosoma. Pero entonces lo que hace en este caso sería que hay una molécula dentro del citoplasma. Entonces, eh, bueno, pues espérenme, mejor se lo relaciono aquí directamente. Viene el proceso fagocítico. La molécula ya entró al citoplasma. Lo que yo les decía, llegó el lisosoma y la degradó. Listo, ya está degradado eso. Entonces, esto de acá sería lo que ya no podemos aprovechar, o sea, lo que la célula ya no necesita. Esto sigue estando dentro de la membrana. Pero entonces lo que va a pasar, y por eso les decía, como la clase pasada, que había momentos en que la membrana se recortaba o se extendía. Este circulito de membrana va a salir. Entonces, si se fijan, al momento de salir, vuelve y se pega. O sea, esto significa que esa membrana se volvió a unir con el resto de membrana, lo que conformaba esa vacuola. Bueno, esa vesícula, perdón. Entonces sale y esa parte que ya no necesitamos, eso que ya no se puede aprovechar, sale al medio extracelular. Eso es todo el proceso de exocitosis técnicamente. Acá pasa lo mismo. Viene, bueno, acá sí, viene, está la partícula con una parte de la membrana, ya está degradado y sale otra vez al medio extracelular porque es algo que ya no necesitamos. Entonces el proceso de exocitosis es técnicamente una parte de desechos de la célula, es lo que la célula ya no necesita y saca pues de su interior. Y eso sería todo el proceso de exocitosis. La exocitosis en general sí es súper cortica. ¿Alguna pregunta? No, Cris. Listo.
Entonces, no sé si quieran hacerme alguna pregunta como más general. La verdad, la clase hoy sí se pasó rápido porque pues el tema es como sencillito de entender y pues sí necesita una clase sola. O sea, no es como para mezclarlo con otro tema aparte. Eh, les iba a decir, acá cuántos hay ahorita. Artún. No hay 44. Estoy seguro que los 44 no mandaron lo del trabajo de la célula que les había dado la vez pasada, pero pues igual ahorita lo estaba revisando y un repa. Chicos, a nosotros no nos digan profes, o sea, o sea, sé que es como la costumbre de decirle profe a la gente, pero no nos digan profes porque pues no somos profes. Acá todos somos bachilleres y pues estamos como, o sea, el objetivo es aprender. Vamos a ver las neuronas. Neurona, partes. Listo. Los que no sepan que, ay no, parce, me metí donde no era. Acá. Los que no sepan, lo que va a hacer es como que me dijeron que sí puede hacer como un repasito así rápido de las neuronas. Entonces yo estaba acá. Entonces esto es una neurona. Este va a ser el núcleo de la célula, que pues va a ser como una estructura conjunta entre todas las células. Estos van a ser unas dendritas, o sea, ustedes saben que la neurona va como ramificada, estas dendritas van a ser sinapsis entre otras dendritas junto con estos axones. Entonces, estos axones se van a unir a dendritas u otros axones, o sea, todo eso se va uniendo y va formando una red. Eso es lo que nosotros conocemos como una red neuronal. Esta vueltica de acá se llama una vaina de mielina. Eso tiene como unas moléculas, no, unas proteínas que lo que hacen es, no es sintetizar, perdón, la palabra, es como acelerar los procesos, catalizar es la palabra. Lo que hace es catalizar esos impulsos nerviosos durante, cosa, por todo esto, va a pasar el impulso nervioso para unirse con las dendritas y los axones y pues generar el impulso. Eso dura fracciones de microsegundos, o sea, eso es muy rápido. ¿Cómo explicárselo? Digamos, esa reacción que ustedes tienen al instante, pero es que es al instante, de que sienten algo caliente, que se están quemando y quitan la mano, todo eso pasa por todo este sistema neural. Y, pues esto lo cataliza. Y de hecho, que ella se estaba hablando con Laura y yo estaba seguro de que las neuronas no se regeneraban, que las neuronas como que tú tenías un número determinado y a medida que ibas creciendo, pues se te iban muriendo y cada vez eras como más brutífico. Sí, Digamos, a veces, dime. nacen más mitosis. Sí, o sea, yo juraba que no hacían mitosis, pero no, o sea, no es que hagan mitosis, no me acuerdo bien cómo fue que me explicó ella, pero sí tienen como un proceso de regeneración, o sea, como que viven más de lo que yo creía y viven más como de lo que la ciencia pensaba. Parce, ¿yo qué hago con esto? Entonces es eso, o sea, las neuronas son súper interesantes. Y la neurología, vamos a ver una red neuronal microscopio. Tun, 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 tun. Imágenes. Bueno, esto sí es como generar un computador. Esto yo diría que puede ser. Bueno, no. Bueno, digamos que serían más así. Nada. Vamos a ver. Microscopio. Flore. Fluorescencia. Estos sí son neuronas. Chun, 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 chun. Así sería una red neuronal técnicamente. No sé si vieron la imagen que yo les mostré la vez pasada, bueno, que les mandé por el grupo. Estos son microscopios de fluorescencia. Entonces lo que hacen es que tiñen las cosas por medio de, como en ciertos reactivos químicos de fluorescentes y los ven. O también se aprovechan de que las células tienen como ciertas, esto se llama zona neural.
Bueno, no mecanismo de regulación de autofagia de neuronas, o sea, no sé. Pero, bueno, yo antes a los chicos, cuando ingresábamos, teníamos como un espacio multidisciplinar chiquitico entre clases, pues por lo que yo no dictaba como tal clases, sino hacía las monitorías, que era sobre cómo funcionan las drogas en el sistema nervioso central y de cómo cada tipo de droga afecta ese sistema y lo que hace es dañar las redes neuronales. O sea, hagan de cuenta que ustedes tienen un cableado interno que soporta cierto voltaje. Entonces, cuando ustedes exceden ese voltaje, el sistema se empieza a sobreesforzar hasta que llega el punto en que se quema. Entonces, en el momento en que esas neuronas se queman, ustedes pierden la materia gris y, bueno, ustedes, no sé, la gente consumidora, los consumidores habituales, pierden la materia gris y lo que pasa es que, pues, con la materia gris se van muriendo las neuronas. Y aparte de que literalmente se van volviendo bobos, pues porque las neuronas son las que se encargan de hacer la sinapsis y la conexión del sistema, o sea, de todo nuestro sistema. Y pues entre menos conexiones tengamos, pues menos, o sea, más lento reaccionamos y más lento podemos como relacionar ciertas cosas. Entonces, que por eso, o sea, la clase era como más extensita, pero así resumido, es eso, que a medida que las personas van consumiendo, esas neuronas se van dañando. Y la gente dice como, no, pues es que el consumo no me hace nada. Y sí hace, y hace bastante. Digamos, ahorita que ingresé a la carrera, en la semana de inducción nos dieron una charla también de eso y nos la hizo el director del departamento de neurociencias y el man explicaba, o sea, pues obviamente mucho mejor que yo, porque, porque las cosas pueden quemar las neuronas. Técnicamente todo lo que sea un estimulante, bueno, el Gatorade no, la cafeína, el Vive 100, pues obviamente a niveles mucho más pequeños. El Vive 100, o sea, todas esas cosas que están como a base de ciertos estimulantes, valga la redundancia, lo que hace es como sobre el tener, sí, para todas las sustancias químicas, no huelan nada ni se metan cosas a la nariz que no sean naturales. El azúcar de cierta forma, pero no te va a llegar a dañar la red neuronal. El azúcar primero te causa una diabetes antes que pues dañarte una red neuronal como lo puede hacer la cocaína. La cafeína el problema es que es súper adictiva. O sea, pareciera que no, pero la cafeína sí es muy adictiva al cuerpo y ya llega a un punto en que causa una dependencia. Digamos que una persona cafeinómana, yo jodo mucho a mi mamá porque mi mamá toma demasiado tinto. Una persona que literalmente vive toda la vida a punto de tinto, obviamente no va a quedar con una red neuronal atrofiada al nivel que puede llegar a quedar una persona consumidora. Pues obviamente porque los niveles químicos son mucho más distintos y la cafeína de cierto modo es natural. El THC, pues no. No dormir sí te va a afectar bastante porque pues tú necesitas un descanso, todo el cuerpo necesita un descanso. Es imposible que un sistema se mantenga sin dormir, o sea, sin poder como acumular cierto tipo de energía. Y digamos que precisamente por eso se ven estimulantes, para que tu cuerpo se mantenga activo, esa red neuronal y esos impulsos sigan activos, pero técnicamente los está sobreesforzando. La cafeína, el azúcar, ¿qué otras cosas pueden quemar las neuronas? Ojo Por con ahí meter, había una pregunta más arriba. ojo con meter, ¿me podría repetir lo de la exocitosis? Es que tengo intermitencia y no puede. Ay, sí, lo de la exocitosis ya les digo. Chum, acá. La exocitosis. Menos mal es cortico. La exocitosis es. Ay, se trabó. Vale. Bueno, así. La exocitosis es que, digamos, viene este proceso de fagocitosis. ¿Me dijo exocitosis o endocitosis? Me perdí. Aló. Exocitosis. Listo. Listo. Entonces, la exo también depende de la endo.
Entonces, digamos que acá viene la macromolécula, la membrana lo encierra, el lisosoma llega, lo degrada, pero entonces acá ya tenemos esa parte que no necesita la célula, o sea, se degradó pero no se utilizó. Entonces, ¿qué hace la célula con eso? La célula lo saca hasta la membrana y como les había dicho, esto es como un pedacito de membrana celular también. Esto también es una bicapa fosfolípica, entonces llega y se une, como que vuelve a la parte de donde salió. Y esas moléculas que hayan quedado que la célula decidió no utilizar, la saca al medio extracelular. Este proceso, ahora que pues me acuerdo, también se realiza a veces, lo realiza la misma célula. La célula a veces manda un lisosoma y le dice, oiga, degrádeme esa vacuna que ya está como muy vieja y no me está trabajando bien. Entonces no la comemos y ese material pues nos sirve para generar una vacuna nueva. Entonces digamos que la célula también realiza ese proceso con los lisosomas y con sí misma. Se autofagocita ¿para qué? Para rendir material, como no desperdiciar, mejor dicho. Pero en general el proceso de exocitosis es ese, que el lisosoma sale, o sea, expulsa los materiales que ya la célula no va a necesitar. Yo tengo otra pregunta que me surgió ahí. Dime. ¿Cuánto dura todo ese proceso de exocitosis? En tiempos no podría decirte como tal. Digamos que eso ya de pronto con Laura lo ven mejor en el tema de anabolismo y catabolismo, porque tiempo estimado como tal no sabría decirte. Ah, listo, no hay problema. Dale, Yo también tengo una pregunta. Digamos dime. ahí el lisosoma expulsa dentro de la célula lo que degradó y digamos esas moléculas son atrapadas por el resto de los organelos o hay un contacto entre lisosomas y los organelos para pasar lo que sí sirve, digamos. Eh, si no estoy mal, creo que lo dejan en el citoplasma y en el citoplasma lo que hacen son los microtúbulos. Habíamos visto que los microtúbulos sirven como medio de transporte también. Entonces esos microtúbulos toman eso y los llevan hacia el organelo que necesita esas moléculas que sí se degradaron y sí se van a utilizar. Ah, ok, vale, gracias. ¿Vale? Sigamos acá. Los bachilocas son tomas porque están hablando de bachilocas, parce. Ojo, voy a meter vareta. El tema de la marihuana es pesado. Porque la marihuana la gente generalmente piensa que es una droga super light y recreativa y todo el cuento. Exocitosis podría ser sudor. No, el sudor lo que es un proceso de las glándulas sudoríparas de la piel para poder estabilizar la temperatura del cuerpo. Cuando tu temperatura sube, la sudoración se activa para poder refrescarte. Es algo así como el jadeo de los perros, pero los perros no tienen glándulas sudoríparas, los perros solamente jadean por la lengua, es por donde se refrescan. Y que el tema de la marihuana, el problema es que viene como con un doble daño. Viene con el daño pues neuronal porque al fin y al cabo pues sí es un estimulante, sí empieza a dañar de cierta forma las neuronas, no lo va a afectar tan rápido como viene siendo una droga más fuerte, no sé, la cocaína, la metanfetamina, pero esa tos visajosa es porque te estás dañando los alvéolos de los pulmones. El profe nos explicaba que lo que pasa es que en el momento en que la gente fuma tabaco, expande el pulmón, lo fuerza, pero no lo fuerza tanto como se fuerza con los clones de marihuana, porque lo que la gente hace es o sea, se mete los clones y lo que hace es absorber o sea, fuerza los pulmones a lo que les da. Y cuando sale el humo, pues se distiende ese pulmón y se empieza a dañar el tejido, los alveolos al someterse como a tanta presión interna, porque al final es como si ustedes inflaran una bomba, o sea, una bombita de plástico. Ustedes la inflan y Yo tengo ¡pum! una pregunta, Dime. y bueno, que pena interrumpir, pero digamos con lo que dice, es en el caso cuando se consume pues vía carburación, ¿cierto? Pero ¿qué pasa Sí. con aquellas personas que lo consumen, digamos, en comestibles? Tipo, yo qué En, sé, galletas, brownies y ese en- tipo de repostería canónica.
Sí. Digamos que en comestibles el tema no, en nivel pulmonar no les va a afectar. A nivel neuronal sí les va a afectar porque pues va a seguir siendo un estimulante. Y algo muy curioso, pues ya que tocan el tema de los Happy Brownies, en la universidad el profesor también nos explicaba que la División de Seguridad realizó como una pesquisa y pues, ¿cómo se llama eso? Le quitaron un montón de cosas a varios chinos y decidieron mandar eso al laboratorio de química para analizar los componentes de lo que estaban vendiendo dentro de la universidad y descubrieron que, incautar eso, gracias, descubrieron que dentro de los Happy Brownies y de ciertas galletas de marihuana venía cacao sabanero. El cacao sabanero, me enteré en esa charla, es como una variación del cacao que es muy nocivo para el humano, como que si tiene ciertas composiciones químicas que en el momento de que tú las consumes, quedas, popo de vaca también les meten en esas cosas, quedas noqueado, quedas inconsciente. Entonces nos contaban que una vez en una inducción hubo como un grupo de 8 pelados que alguien les vendió Happy Brownies y los pelados terminaron inconscientes en la mitad del campus. Y pues imagínense llamar a los papás y decirle, no, es que su chino ni siquiera empezó a estudiar, siendo en la semana de inducción, y lo encontramos botado en la mitad del campus inconsciente. Y vieron como inconscientes una semana y casi se mueren porque esa vuelta es súper tóxica, según nos explicaba el man. Y la marihuana le dicen, o sea, el tipo también nos explicaba que la marihuana le dicen la gran reveladora, que la marihuana en sí a largo plazo no te va a afectar tanto, o sea, sí te va a causar un daño grave, pero pues no tanto como la cocaína, la metanfetamina, el bazuco o demás. Empezando que el bazuco es la base sucia de coca, que pues es malísimo. Y, ¿y qué? Le dicen la gran reveladora porque digamos que tú puedes tener como cierta tendencia a una depresión o cierta tendencia a una enfermedad pues neuronal de psiquiatría que se tiene que ver con un psiquiatra. Y lo que pasa es que la marihuana la deja como más en evidencia, la saca a la superficie. Entonces hay muchas personas que después del consumo de marihuana sufren enfermedades mentales. Digamos, algo que se podría relacionar con el tema sociológico es que, digamos, en las culturas, en la mayoría de culturas, se ve el tema de que los chamanes o la gente que veía el futuro lo hacía por medio de cierto tipo de brebajes. Esos tipos de brebajes, pues al fin y al cabo son narcóticos, es lo que nosotros conocemos como drogas. La gente decía, no, es que tuve visiones y hablé con no sé quién y nuestros ancestros. Esos son alucinaciones y esas alucinaciones pueden ser porque de pronto esa persona tenía algún inicio de esquizofrenia o alguna vuelta y la marihuana lo que hizo fue activarles esa parte como de su cerebro. ¿Qué consecuencias tiene el tabaco combinado con alcohol? El tabaco, iniciando que te va pues, a dañar los alvéolos, no tanto como la inhalación de los clones de marihuana, pero sí te los va a dañar. El tabaco te empieza a contaminar los pulmones desde adentro. Y pues pasa, es que no es nada lógico que un cuerpo eche humo. O sea, que un carro eche humo, listo, porque pues tiene carburación y toda la vuelta. Pero un cuerpo no debería echar humo. Entonces, eso te va contaminando todos los alvéolos. Esperen, buscamos un pulmón de fumador. Entonces, eso a nivel pulmonar. También te va a empezar a dañar la parte no circulatoria, pero sí la parte de oxigenación de la sangre. Porque pues al fin y al cabo los alvéolos lo que hacen es oxigenar la sangre. Acá está. Entonces, si les parece muy divertido fumar, esto es un pulmón de una persona que no fuma y esto es un pulmón de un fumador, como para que lo tengan en cuenta. Eso es lo que va a pasar dentro de tu cuerpo o sea, eso no es de un día y 2 días de fumar, estos son años de fumar, estos son personas ya con algo, o sea, con una adicción grave a la nicotina. No, digamos, esto sería una radiografía de una persona fumadora. Si se fijan, están llenos como de cicatrización. Esas cositas que ustedes ven adentro de los rayos X son, son como cicatrices, como masas dentro del pulmón, porque los rayos X lo que hacen es que reflejan eh, en ciertas sustancias del cuerpo y en las que atraviesan es donde se ve negro. Entonces en los pulmones debería verse como todo blanquito, pero acá, si se fijan, tiene un montón de cosas. Eh,
Y el alcohol, pues el alcohol, si consumes mucho alcohol, obviamente todo es en exceso. O sea, algo que de pronto les va a decir Camilo, su tutor de geografía, es que había un filósofo que decía que la ciudad no se puede quedar sin los festines. Y es que ustedes pueden obviamente fumar de vez en cuando, tomar de vez en cuando, pero pues todo debe ir en una cierta medida, porque si no, pues su cuerpo va a ver las consecuencias de los excesos. ¿Cómo es que se llamaba esto? Eh, neuronal de consumidores. No es una tomografía. Y edad. Esta es la que yo estaba buscando. Esto de acá es su actividad neuronal como común, como su actividad neuronal normalita. Esto es un cerebro saludable, con todas sus neuronas sanas, con todo su sistema nervioso completo, su materia gris, toda la marica. Y esto es un cerebro de una persona consumidora. O sea, está comprobado científicamente y por bueno, se me olvidó hablar. Por los exámenes que le hacen al cerebro, sí está comprobado que hay una degradación y que sí se reduce como la actividad neuronal. Entonces, sí, ustedes literalmente se van volviendo más bruticos a medida que se consumen. Hay 43, sí, eso, que no sé, digamos a mí alguna vez me pregunto, yo no consumo nada, yo a veces muy de vez en cuando tomo alcohol y alguna vez alguien me preguntó que por qué no. Digamos que yo tengo dos razones fuertes bueno, tres razones fuertes para no consumir. Y es que una, a menos de que sea un producto de autocultivo, que lo único pues fácil de autocultivar sería la marihuana, cuando ustedes compran drogas en el mercado, en la calle, lo que están haciendo es apoyar una red complejísima de narcotráfico que viene detrás. Eso es una vaina absurda que uno a veces ni siquiera se alcanza a dimensionar hasta que como que se pone a estudiarla. Eh, Ustedes están apoyando literalmente el desplazamiento forzado de muchas poblaciones campesinas, están apoyando que muchos campesinos, a medida que aumenta la demanda de marihuana, pues tiene que aumentar la oferta, entonces pues ellos dejan de cultivar su papa, o sea, eso va implicado con muchas políticas de Estado y demás, pero pues es más rentable dejar de cultivar papa para empezar a cultivar eh, marihuana. Eso sería lo que ustedes están apoyando con eso. Aparte, ustedes estarían literalmente dañándose sus neuronas, o sea, dañando todo su sistema nervioso. Digamos, yo me he esforzado muchísimo para poder medio entender y medio estudiar y saber lo que sé hasta ahorita, como para ponerme a dañar el sistema que se encarga de mi aprendizaje. O sea, si me hago entender, sobrecarga las neuronas, eso hace que mandan señales a todo el cuerpo para desechar el veneno, alcohol. Le dicen Diomedes, que clásico. Efecto que tiene el cerebro el guaro y el perico, porque he visto muchas personas que consumen perico para quitarse la borrachera. Uf, claro, lo que decía el compañero, va a activar va a despertar la actividad neuronal. Y es que el trago tiene una cosa muy curiosa, y es que al principio te activa tu red neuronal de cierta forma, te libera como dopamina, si no estoy mal, eso hace que tú te sientas como feliz, es lo que nosotros llamamos estar prendo. Entonces uno está como todo chimbita, todo relajado, pero a medida que se va aumentando como ese consumo de alcohol, pues obviamente en una noche, no está toda la vida, hay un momento como máximo en el cual ustedes están súper felices. Y el alcohol lo que pasa es que así como genera una subida, genera un bajón. Por eso la gente después de que toma, se emputa, termina peleando o llamando a la ex que no, parce, yo usted la amo, no sé qué. Es eso. O sea, después de ese subidón viene una depresión. Entonces la gente se, se deprime literalmente porque se le bajan los niveles de ciertas sustancias en el cerebro. Retención de líquidos, que es lo que afecta a tomar mucha agua. Retención de líquidos y también que genera un sistema ¿cómo era? Iso, isotónico, genera un estado hipotónico en el cuerpo y en las células.
Ahora camina sobre el agua. Popó de vaca y ahora camina sobre el agua. Ujú. Le dicen la mataperros. ¿A qué le dicen la mataperros? Los hongos también tienen efectos negativos. Sí, digamos algo que también nos explicaba el profe, es que la gente dice, ay, eso es natural y si es natural no es malo. Mentira. El profesor pone un ejemplo muy, muy chimba y es que pues el agua es natural, pero si usted se bota a un río y no sabe nadar o al mar, pues se murió y lo mató la naturaleza. Los hongos también, la única adicción que sana es vivir con una vida consagrada a Cristo tampoco. La vida consagrada a Cristo tampoco es sana. Eso también les va a traer problemas psicológicos y serios, y problemas existenciales muy graves. Eh, entonces, ¿qué? Que los hongos también pueden dañarlos, aparte que los hongos les pueden dañar no tanto su sistema como nervioso, así como las drogas, sino los pueden intoxicar y los pueden matar porque tienen otro tipo de sustancias. Se quedan en el viaje y no pueden volver, sí, también pasa porque como que se sobreexcita demasiado la red neuronal y pasan cosas raras que todavía no entiendo. En serio que cuando vaya, a medida que vaya estudiando y vaya entendiendo distintas cosas que me enseñan en la carrera, les voy diciendo y les voy trayendo chismecitos de allá. Y la religión tampoco es buena. No, perdón si hay gente religiosa, pero no, no considero que sea sano en ningún aspecto. Y el popper, ¿qué es eso? Eso es una maricada toda rara, parce. Esos son compuestos químicos que la gente se inventa, igual que el LSD y drogas sintéticas y un montón de chimbadas, que pues al fin y al cabo se dañan la vida. O sea, no consuman drogas, hazlo bien, no. Mi tercer motivo para no consumir es que pues al fin y al cabo creo que uno debe ser capaz de afrontar la realidad en la que vive. Entonces, entiendo que muchas personas consumen las drogas como un medio de evasión. Oye, y yo que meto ladrillo ahí que peor, porque se llena esos alvéolos de ladrillo y que. Porque en la creencia que porque no creo que sea sano. Pero ahora en el micrófono parece que me siento hablando solo. Bueno, voy a cerrar esto. La religión estupiniza a la gente.